Buenas, hoy veremos la segunda victoria de Karpov en el match por el título mundial de ajedrez contra Garry Kasparov celebrado el año 1985. Justo en la partida anterior, Karpov había ganado a Kasparov de forma magistral, empatando así el match. Si no han visto esa partida, les dejo el link en la parte superior del vídeo. En esta ocasión, Kasparov llevaba las piezas blancas y abrió con peón e4. Karpov respondió con peón e5 y tras caballo f3, caballo c6 y alfil b5, las blancas plantearon una apertura española o también llamada Ruy López. Las negras siguieron con la variante principal tras peón a6, atacando el alfil, alfil a4, caballo f6, enroque corto, alfil e7, torre e1, peón b5, alfil b3 y peón d6. En este momento las negras tienen una amenaza posicional: jugar caballo a5 y eliminar el poderoso alfil de casillas blancas. Esta jugada antes no era posible porque el peón en la casilla e5 no estaba defendido. Por tanto, tras caballo a5, las blancas hubiesen jugado caballo por e5. Una vez las negras han defendido el peón central, las blancas juegan peón c3, dando una casilla de escape al alfil y preparando un futuro avance con peón d4. Karpov siguió con enroque corto y Kasparov jugó peón h3, una jugada profiláctica contra alfil g4. Las blancas quieren jugar peón d4 sin que el caballo defensor en la casilla f3 sea estorbado. De hecho, peón h3 es una jugada bien asentada en la teoría de esta apertura. A continuación, las negras tienen un abanico de opciones. Por ejemplo, caballo a5 es la variante principal y caballo b8 la variante Breyer. No obstante, Karpov era un especialista de la variante Zaitsev, caracterizada por la jugada alfil b7. De hecho, el creador de esta variante, Igor Zaitsev, era uno de los ayudantes de Karpov para este match. Así pues, no parece sorprendente que el campeón mundial usase esta defensa. Después de alfil b7 siguió peón d4, torre e8 poniendo presión en la columna e y dejando la casilla f8 libre para el alfil, caballo bd2 y alfil f8. Las blancas siguieron con peón a4 poniendo presión al flanco de dama de las negras y Karpov respondió con dama d7. Aunque estamos en la jugada decimotercera de la partida, la posición ya era teórica por aquel entonces. Kasparov decidió resolver la tensión en el flanco de dama con peón a por b5, peón a por b5, torre por a8, alfil por a8 y peón d5. Fíjense que este alfil choca contra la cadena de peones blanca y por tanto su actividad está muy limitada. No obstante, hay un factor importante a tener en cuenta: la posición del peón en la columna C. En muchas posiciones de la apertura española, el peón se encuentra en la casilla C5 en vez de la casilla C7. Si el peón negro estuviese en la casilla C5, las perspectivas del alfil de Karpov serían peores, ya que no se podría atacar directamente el peón en la casilla D5. Sin embargo, como el peón está en la casilla C7, las negras podrán jugar peón C6 y presionar el centro de Kasparov. Después de peón D5, Karpov jugó caballo A5, dejando el caballo momentáneamente fuera de juego. Aunque parece que el caballo no está pasando por su mejor momento en un extremo del tablero, las negras tenían una maniobra original preparada. Kasparov siguió con alfil a2, preservando el alfil, peón c6, jugada temática presionando el centro, y peón b4. Esta jugada es habitual en la apertura española, ya que manda el caballo a la casilla b7. Fíjense que el caballo está bastante restringido debido a que no puede ir a la casilla b3, c4 ni c6. Asimismo, la casilla b7 es una ubicación mala por el caballo. Como ya he comentado en vídeos anteriores, la casilla b7 es una de las casillas tontas del caballo, junto con b2, g2 y g7. El caballo negro solo puede ir a la casilla d8, pero como veremos será suficiente para las negras. Después de caballo b7, las blancas respondieron de la forma más energética, con peón c4. El propio Kasparov critica esta jugada y la tacha de precipitada. El módulo de ajedrez coincide con la evaluación de Kasparov y de hecho no considera peón c4 entre las 5 mejores variantes. Hubiese sido mejor maniobras lentas típicas de la apertura española, como caballo f1, caballo e3 o caballo h2, caballo g4, eliminando el caballo que presiona al centro de las blancas. Dicho esto, peón c4 no es un error, pero sí que evapora el potencial que tenían las piezas blancas. Tras peón c4, Karpov pasó la torre al flanco de dama con torre c8 y Kasparov eligió peón d por c6. Esta jugada abre potencialmente la diagonal para el alfil de casillas blancas, pero concede espacio a las negras.
Asimismo, las perspectivas del alfil en la casilla 8 cada vez son mejores. Karpov recapturó el peón con dama por c6 y Kasparov siguió en su estilo de juego energético con peón c5. La idea principal de peón c5 es que si las blancas jugasen peón d por e5 seguiría caballo por e5, con una presión muy peligrosa en la casilla f7. Así pues, la jugada peón c5 trata de abrir la posición para la pareja de alfiles de Kasparov. Karpov, antes de tomar acciones en el centro, recicló su caballo a la casilla d8, desde donde protege el punto clave en la casilla f7 y prepara ir a las casillas c6 o e6. Creo que es ilustrativo ver cómo las negras han sabido coordinarse con poco espacio. El caballo ha ido de la casilla a5 a la casilla d8, dando tiempo a la torre negra para colocarse en la columna activa c. En este momento la posición es aún de igualdad, pero las negras están cerca de ganar la iniciativa en el centro. Kasparov jugó a alfil b2, desarrollando su última pieza menor, y Karpov capturó el peón en la casilla c5. Esta jugada es contraintuitiva, ya que, como comenté anteriormente, permite mejorar la actividad de la pareja de alfiles de Kasparov. No obstante, Karpov supo evaluar correctamente que peón d por c5, seguido de una infiltración de la dama negra, causaría graves problemas a las blancas. Además, con el caballo en la casilla d8, las negras tienen el punto débil en la casilla f7 bien defendido. Tras peón d por c5, las blancas tienen tres opciones principales. Primero, capturar el peón central con el alfil, segundo, capturarlo con el caballo, o tercero, capturar el peón en la casilla c5. Veamos brevemente las dos jugadas que no ocurrieron en la partida. Por ejemplo, si alfil por e5 seguiría peón c4 y las negras tendrían un peón pasado peligroso. La otra posibilidad era caballo por e5, pero tras dama a6 las negras ganarían un tiempo gracias al alfil indefenso en la casilla c2. Por tanto, Kasparov eligió peón b por c5 y tras dama por c5 alfil por e5. De esta manera las negras no pueden crear el peón pasado que vimos en la variante anterior. A pesar que el balance de material está igualado, las negras se encuentran ligeramente mejor. La principal diferencia está en los peones en las casillas b5 y e4. A las blancas les gustaría usar su peón central para crear amenazas contra el rey de las negras. No obstante, este plan parece lejano, ya que el peón está sometido a bastante presión, tanto del alfil como del caballo. Por tanto, parece que el peón pasado en la columna B es más peligroso que su antagonista en la casilla E4. Después de alfil por E5, Karpov jugó caballo D7, evitando la amenaza a alfil por F6 y atacando el alfil de las blancas. Kasparov retiró el alfil a la casilla B2 y Karpov contestó con la muy buena jugada dama B4. Este movimiento no solo ataca el alfil de la casilla b2, sino que también libera la casilla c5 para el caballo. Kasparov defendió el alfil mediante la jugada caballo b3, y Karpov contestó con caballo c5, atacando el peón central de las blancas. Hemos llegado al momento crítico de la partida. Kasparov está en una situación incómoda. Karpov está presionando el peón central y los alfiles de las blancas están indefensos. El módulo sugiere caballo e5 como única jugada para mantener la igualdad, pero no es un movimiento especialmente obvio. Las blancas sacrificarían el peón y tras caballo por e4 la jugada clave sería torre e3, añadiendo la torre al ataque. Kasparov no jugó caballo e5 y optó por alfil a1, que tampoco parece una jugada muy óptima. Si bien es cierto que las blancas quitan el alfil de los rayos X de la dama, hubiese sido mejor jugar alfil a1 directamente, en vez de jugar alfil b2 primero. Tras alfil a1, Karpov capturó el peón central con alfil por e4. El problema es que las blancas no pueden argumentar que haya ningún tipo de compensación por el peón. Por tanto, Kasparov está con un peón de menos. La partida siguió con caballo fd4, centralizando el caballo, caballo db7, reciclando el caballo, dama e2, atacando el alfil y caballo d6, defendiéndolo. Esta última jugada de las negras es una ligera imprecisión, tal y como veremos a continuación. Hubiese sido mejor mantener la estructura defensiva caballo b7, caballo c5, alfil e4 intacta y jugar torre a8 atacando los alfiles en la columna A. El problema de caballo d6 es que tras caballo por c5 y dama por c5 había un golpe táctico interesante. En la partida las blancas jugaron dama g4, un movimiento natural que acerca a la dama a la zona de peligro. Sin embargo, en vez de dama g4 había la posibilidad de jugar caballo e6. El propio Kasparov comenta en sus análisis que vio esta posibilidad
pero como no tenía mucho tiempo, no pudo evaluar la posición resultante. Tras la hipotética jugada caballo e6, hubiese seguido peón f por e6, alfil por e6 jaque, rey h8, alfil por c8, dama por c8, seguido de alfil e5, atacando el caballo y por tanto también el alfil. Las negras estarían forzadas a jugar alfil g6, protegiendo la octava fila. A pesar que Karpov estaría mejor, las blancas tendrían posibilidades de salvar la partida. Volvamos a la posición tras dama por c5. En vez de caballo e6, Kasparov eligió dama g4, que como veremos permite a las negras reorganizarse y apuntalar sus defensas. La partida siguió con torre e8, torre d1, alfil g6 añadiendo un defensor más al enroque, dama f4 y dama b4. Las negras están muy bien coordinadas y además amenazan torre e1 jaque, forzando el intercambio de torres y ganando el alfil en la casilla 1. Kasparov respondió con dama c1 evitando torre e1 y el enfrentamiento continuó con alfil e4, torre e1 y dama a5. La dama de las negras ataca los alfiles que se encuentran débiles en la columna abierta A. Kasparov movió el alfil a la casilla b3 y Karpov jugó dama a8, creando una batería en la gran diagonal blanca. Kasparov optó por no defender el peón y jugó dama b2, que crea complicaciones en caso de que las negras tomen el peón con alfil por g2. Por ejemplo, si alfil por g2 seguiría torre por e8, caballo por e8 y caballo f5, amenazando caballo h6 jaque y caballo por f7. Bien, volvamos a la posición tras dama b2. Karpov evitó entrar en un barullo táctico antes del control de tiempo y jugó peón b4. Kasparov siguió con torre e3, alfil g6 forzando un cambio de torres, torre por e8, dama por e8 y dama c1. Con cada intercambio de piezas, las negras están un paso más cerca de la victoria. De hecho, el enfrentamiento no duró mucho más, ya que tras caballo e4, alfil d5, caballo c5, caballo b3 y caballo d3, las blancas se rindieron. Puede parecer sorprendente que Kasparov abandonara en esta posición. Las blancas están claramente peor, pero con tantas piezas en el tablero, las negras hubiesen tenido que esforzarse un poco más. Sin embargo, el propio Kasparov argumenta que las negras tenían una posición técnicamente ganada, y razón no le faltaba. Así pues, el joven aspirante no tenía ninguna duda de que su contrincante convertiría esta posición y se ahorró el correspondiente desgaste psicológico. Aunque esta partida hubieron imprecisiones por ambos lados, la maniobra de las negras con caballo a5, caballo b7, caballo d8 vale la pena recordarla. Karpov supo gestionar mejor el medio juego ante un Kasparov más impaciente de lo normal. Seguramente la derrota en la partida anterior afectó a su resiliencia. Dicho esto, el aspirante sacó el espíritu de campeón y remontó el match. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.